Y aquí principia, en este torso de árbol, en este umbral pulido por tantos pasos muertos, la casa grande entre sus frescos ramos, en sus rincones ángeles de sombra y de secreto. En esas cámaras yo vi la faz de la luz pura, pero cuando las sombras las poblaban de musgos, allí, mimosa y cauta, ponía entre mis manos sus lunas más hermosas, la noche de las fábulas. Comienzo esta pequeña intervención en la celebración del natalicio de Aurelio Arturo con este fragmento porque es el fragmento que más me llamó a mí la atención la primera vez que lo tuve en la mano. Recuerdo mucho que tenía 14 años y estaba en la Casa de Poesía Silva, en la biblioteca, y todo el mundo hablaba de Aurelio Arturo. En ese sentido creo que es un poeta que viene de la mejor crítica literaria que yo de pronto haya experimentado, que es el voz a voz. Saqué un libro de Morada al Sur y empecé a leer el poema de Aurelio Arturo allí en ese silencio que puede de pronto ofrecernos la biblioteca, con la voz en off, ¿no? Con esa voz allí en nuestra mente, casi rozando con el inconsciente o con la voz propia, murmurando o musitando estos versos tan bellos. Debo confesar que a los 14 años uno no tiene mucha experiencia como lector, pero a mí me causó algo muy bello, ¿no? ¿Cómo es posible que un poeta de otra época, con con otro tempus, digamos, con otro lenguaje, pueda agredirte amorosamente, quiero decir, en ese instante? Gracias al querido Gilberto Arturo, quien tuvo la amabilidad de enviarme todo Morada al Sur, hace unos días tuve la oportunidad, el domingo pasado en la tarde, de leer Morada al Sur como no lo había leído en ese instante de la adolescencia, es decir, leerlo en voz alta. Me acompañó en esa linda lectura la poeta Stephanie Rojas Wagner y fue muy agradable escuchar a ese Aurelio Arturo desde la voz de ella como desde la voz propia, pero en la voz articulada, en voz alta. Creo que allí hay una cosa maravillosa de la obra de Aurelio Arturo y es que tiene un condimento propio de la oralidad. Se escucha mejor cuando articulamos las palabras en nuestra boca y nuestro aire transita a través de nuestro cuerpo y de nuestro asombro. Recuerdo mucho eh, este contexto de lo aéreo en Aurelio Arturo, y gracias a que Gilberto tuvo la amabilidad de pasarme este PDF, hice un pequeño descubrimiento que tiene que ver más con la artesanía o con esta carga laboral que tengo yo de colaborarle en la artesanía a los jóvenes poetas o a las personas que desean una lectura de poesía más profunda para mejorar sus textos. Hice un pequeño intercambio eh, al experimentar en este texto y buscar unas palabras claves en la obra de Aurelio Arturo. No sé, quizá algún otro poeta ya se ha ido también a este espacio tan esquemático y casi estadístico, pero me pareció asombroso encontrar que Aurelio Arturo tiene en todo el libro, en no más de 25 poemas, tiene la palabra canción 14 veces, la palabra canciones 26 veces, la palabra silencio 22. Eh, Gonzalo Rojas dice que la poesía es aire, ¿no? Aparte de ser relámpago. Y yo considero que la poesía de Aurelio Arturo tiene que enmarcarse en lo que es el viento. Uno, el viento en la poesía de Aurelio Arturo nos da un movimiento, nos da una sensualidad, nos da quizás una caricia tersa y de allí quizás un lenguaje que nos murmura y nos convence, nos arrulla, nos acompaña. Eso es lo que yo siento en ese camino con la obra de Aurelio Arturo, pero me sorprendió, ¿no? En esa tareita
de profesor de escritura creativa hallar tantas veces palabras relacionadas con lo aéreo. Eh, Siempre se le compara a Aurelio Arturo o se mide o los ponemos casi en el mismo pedestal en la poesía colombiana junto al poeta eh, José Asunción Silva, ¿no? Eh, y bueno, los dos comparten la sensualidad desde lo verbal, el espacio nocturno, pero me quedé un poquito inquieto cuando descubrí que Morada al Sur tiene 82 veces la palabra noche y 28 veces la palabra sombra. Empecé a repasar otra vez los poemas y me di cuenta que quizás el poeta más nocturno de la poesía colombiana, sin lugar a dudas, es Aurelio Arturo. No solamente por el hecho de insistir, resaltar, revelarnos la noche, la sombra de ese paisaje de Aurelio Arturo, sino además porque es una obra que nos está legando además una sensualidad y quizás, sin lugar a dudas, nos heredó a la mayoría de los poetas colombianos esta marca por una poesía más dada a la sensualidad del lenguaje, si se quiere decir de una u otra forma, a cierto espacio retórico de la poesía o solemne de la poesía, pero creo que le ha hecho bien a las generaciones de poetas colombianos que lo han leído con muchísima atención. Me pregunto qué habría sido de Aurelio Arturo donde hubiesen estado las vanguardias en Colombia, donde la irrupción de las vanguardias hubiese acontecido con su ruido y con su potencia, su pólvora en la poesía colombiana. ¿Cómo lo mediríamos? Es una pregunta un poco extraña hacerla hoy en día cuando de pronto en la etiqueta de la poesía colombiana no somos muy experimentales, ¿no? De pronto podríamos adjudicarle eso más a la poesía peruana, a la poesía chilena, argentina, pero causa una inquietud bella en ese camino. Me preguntaba si podíamos, si de pronto ese lector de 14 años al lector de hoy en día, que tuvo el placer de leerlo en voz alta en el extranjero y además la extranjería como aportando un condimento especial, ¿no? Esa lejanía, esa distancia quizás nos abraza al anhelo de esa tierra del sur que canta Aurelio Arturo. Pero quiero ir a qué punto, al punto que la obra de Aurelio Arturo convence, enamora, le abre el pecho tanto al lector, digamos, primero, sin mucha experiencia, como a un lector académico, a un lector experimentado, a un lector que es también fabricante de poesía. ¿Cómo cómo logra esta sincronía entre estos dos tipos de lectores, por decirlo de alguna forma? Yo creo que es por el dejo rural que tiene la voz de Aurelio Arturo. Y cuando digo dejo rural, lo comparo o me voy mucho al camino de la poesía de Gabriela Mistral. Hay un aire rural que nos enamora. ¿Cómo es posible que para un lector de 14 años, adolescente, que ha nacido en la ciudad, y cuya poesía quizás sea más urbana, cómo es posible que se enamore o se sienta impactado por una poesía de mirada abierta, de paisaje, de extensión, de naturaleza, lleno de la cosa vegetal, de la cosa mineral, de los caballos, de las yeguas corriendo en la obra de Aurelio Arturo? Yo creo que se debe en gran parte a que nos está hablando con un lenguaje cotidiano, con un lenguaje cercano, con un lenguaje en el que nos sentimos de pronto protegidos, arrullados. En ese sentido creo que el lector de antes y el lector de ahora puede llegar a sentirse sobrecogido e identificado, ¿no? Esta condición del ser humano de acercarse a la naturaleza y de dialogar con ella, que quizás es uno de los hermosos regalos de la poesía romántica. Pienso en Hölderlin, en Keats,
pero sobre todo en Novalis con los himnos a la noche. Creo que sin lugar a dudas es uno de los poemas en prosa más bellos, de los poemas de amor más bellos de la literatura universal, que sin lugar a dudas yo veo allí escondido en Aurelio Arturo. Como una segunda instancia, deseo compartirles un pequeño descubrimiento para que se vaya acrecentando un poco más la obra teórica de Morada al Sur. Yo aquí tengo en mis manos el libro Tambor en la sombra, poesía colombiana del siglo XX, hecha por el poeta colombiano Henry Luque Muñoz, publicada en México por allá en el 94, si no estoy mal, en el 96. Y bueno, descubrí con esa pluma tan delicada y tan aguda de Henry Luque Muñoz una nota que deseo compartírsela como para incrementar ese corpus teórico de Morada al Sur. La técnica de Arturo aprovecha la contención expresiva, su gracia irrebatible, el contagio mágico. Entre sus probables fuentes mencionamos cierta majestad verbal y la rutilante adjetivación de St. John Peirce, y acaso los vientos que recorren su obra, la atmósfera suscitadora del poema Sinfonía de Septiembre de Milost. Su obra no posee los rasgos que suelen acompañar a autores connotados de nuestro tiempo, una gran difusión internacional y una letra de significativo espesor. Ese creciente interés que Arturo despierta responde en algo a la necesidad de apoyarnos en un lenguaje que se parece a la perfección. Ante el riesgo de caer en la trivialización de la palabra y el efectismo coyuntural. Ahí les obsequio esa cápsula desde el poeta Henry Luque Muñoz. Y bueno, la intervención mía en este bello evento, en este segundo festival de Aurelio Arturo, también va encaminado a informar, a darles una linda noticia, y es que en la editorial Escarabajo y en la editorial Abisinia de Argentina estamos fabricando, tejiendo junto al querido Gilberto Arturo una edición homenaje a Aurelio Arturo que va a salir en la colección Los Patios del Tigre, donde hemos publicado a Miguel Ángel Bustos, argentino, a Hugo Mujica, argentino, y a Álvaro Miranda, poeta que partió hace poco, y al poeta Henry Luque Muñoz. Deseamos junto a Gilberto Arturo hacer una edición homenaje que creo que es la que se merece un poeta y una obra como la de Morada al Sur. Esta edición de Morada al Sur va a ir acompañada de un legajo o un archivo de los poemas de los poemas traducidos de Aurelio Arturo, es decir, los poemas que Aurelio Arturo tradujo en Estados Unidos de otros poetas, como los poetas norteamericanos. Queremos meter allí ese pequeño archivo, pero además queremos incluir allí los poemas de Morada al Sur que han sido traducidos a otras lenguas. Entonces, no solamente al inglés, al francés, sino queremos hacer una pequeña apuesta e invitar a algunos colaboradores para traducirlo al chino, para traducirlo a la lengua mapuche, al mapudungún, a la lengua mestiza que es el guaraní, y bueno, hacer un conjunto de otras músicas en la música de Aurelio Arturo. Además, esta edición de homenaje va a tener allí incluido algunos poemas que hemos podido rastrear de otros poetas que homenajean, que le ofrecen un pequeño tributo a través de su propia palabra a Morada al Sur y a Aurelio Arturo. No siendo más, me despido y agradezco mucho pues esta invitación en el día de hoy a la celebración del natalicio de Aurelio Arturo, y me voy con el dulce en la boca de que pronto vamos a tener también Morada al Sur aquí en Argentina para los lectores críticos
y fuertes que es de pronto el creador argentino. Muchísimas gracias. Hasta luego.